Ahora. Sí, Bueno, anfitrión. hola, muy buenas. Bueno chicos, hoy tenemos a la doctora Lorena Quintana que nos ha brindado un espacio dentro de su agenda para poder estar con nosotros en este espacio llamado Entre Mate y Cristo, que también se combina con la psicología, porque la fe y la psicología también van muy de la mano. Ella es médica y actualmente también tiene una campaña que está muy buena, que si se quieren sumar es Jóvenes Pro Vida, que está en las redes sociales. Ahora después Lorena también nos va a contar un poco de qué se trata esta campaña, lo que está trabajando en esas realidades y bueno, para empezar, lo que te quería preguntar, Lorena, es ¿qué dirías sobre las crisis emocionales que está atravesando esta generación de jóvenes? Eh, mira, lo primero es analizar la situación, qué es lo que está pasando. Si nosotros miramos y comparamos lo que pasaba hace 20 años atrás y ahora, en especial relacionado a la salud mental, mira un cambio muy importante. Nosotros teníamos una encuesta, que es la encuesta mundial de salud estudiantil, que hace Uruguay cada 5 años, y había cambiado mucho la hecha en el 2019, que fue el último año que se hizo, no se volvió a hacer después, con respecto a la anterior en el 2013-14. Y tenía que ver con las preguntas relacionadas a salud mental. La mitad de los jóvenes, de los adolescentes en Uruguay, nos dijo que se sentían solos. Y cuando uno piensa en adolescencia y juventud, piensa en amigos, en salir, en compartir, ¿no? En ser parte de un grupo. Y sin embargo, la mitad nos estaban diciendo que se sentían solos. Uno de cada tres nos dijo que había estado tan triste que no había podido participar de sus actividades habituales, el fútbol, el liceo, las clases de inglés, no sé. Las actividades habituales no había participado porque estaba triste, desganado. Uno de cada cuatro nos dijo que sus padres o referentes afectivos adultos no sabían cuáles eran sus problemas y preocupaciones, lo que nos habla de una dificultad en la comunicación a la interna de la familia en especial. Y uno de cada cinco nos dijo que había pensado serie Uruguay y del año 2019, ¿no? Porque mucho hablamos de la pandemia, decimos la pandemia los aisló, ¿no? La pandemia empeoró la situación, pero ya en el 2019, antes de COVID, ya teníamos estas cifras, que uno de cada cinco había pensado seriamente quitarse la vida. De hecho, en el año 2020, se presentan las cifras de 2019 y teníamos el pico más alto de intentos de autoeliminación en Uruguay, o sea, personas que se intentan quitar la vida, eran jóvenes de 15 a 19 años, o sea, ya teníamos este problema en el 2019. Y este año, cuando se presentan las cifras de las causas de muerte, en la juventud en Uruguay, la primera causa de muerte pasó a ser el suicidio, que te digo que hace 10 años atrás de esa cifra eran los accidentes de tránsito, lo cual es esperable al igual que en la niñez. No hay patologías orgánicas, enfermedades orgánicas generalmente no hay frecuentes que puedan causar la muerte. Entonces, las muertes generalmente en la niñez y en la adolescencia y en la juventud eran por accidentes de tránsito. Y sin embargo, el suicidio pasó a estar en primer lugar seguido de los homicidios y quedó en tercer lugar los accidentes de tránsito. Por supuesto que cuando uno miraba suicidios era en todo el país a nivel de salud pública y privada, ¿no? Y homicidios eran más en Montevideo y zona metropolitana, ¿no? Era otra situación. Pero bueno, entonces, sin duda que algo que hoy está pasando es que nuestros jóvenes no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Que no hay comunicación a la interna de la casa, que no hay ese adulto referente. Nosotros hicimos un análisis de las historias clínicas de todos los jóvenes que en Uruguay se quitaron la vida en los últimos 5 años, qué había pasado por esas mentes, por ese corazón, qué habían sentido, qué era lo que pasaba, por qué esta esta decisión de no querer vivir más, ¿no? Como una solución a la situación que viven, ¿no? Como no tengo otra salida, la única salida de lo que tengo para lo que vivo es no vivir más.
Y ese análisis de las historias, y revisamos todas, o sea, no fue que revisamos algunas. Por supuesto que no hay una causa única de esta situación. La mitad de los jóvenes ya tenían un diagnóstico de ansiedad, de depresión o de consumo de sustancias. La otra mitad no tenía diagnóstico ninguno y ni siquiera, muchas veces ni siquiera había una idea en la familia de que podía llegar a pasar esto. Sí había una situación que se repetía en todas las historias clínicas y era la ausencia de un adulto referente, o sea, la presencia de una familia disfuncional, como llamamos nosotros, ¿no? Esto nos hizo plantear que una de las estrategias de prevención era fortalecer la familia, era brindarle herramientas a los adultos para volver a aprender a poner límites, a demostrar amor, a mejorar la comunicación, a estar cerca de sus hijos. Eso nos hizo traer a Uruguay el programa Familias Fuertes, que es un programa que trabaja con gurises de 10 a 14, o sea, primera etapa de la adolescencia, para prevenir lo que sucede en especial luego de los 15, ¿no? Lo que tiene que ver con problemas de salud mental, de adicciones, de violencias, de deserción educativa, ¿no? Entonces, sin duda que esta era una de las formas de prevenir. Entiendo que hay edades en las que las estrategias de prevención son distintas. Y te cuento que cuando ya íbamos un número importante de familias, que estábamos ya en 6 departamentos implementando familias fuertes, quisimos presentar un estudio de evaluación de impacto del programa, mostrar que funcionaba, ¿no? Para poder expandirlo a todo el país, pero nosotros nos sorprendimos de cómo venían las familias al programa, porque 8 de cada 10 chiquilines nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus padres. Y estamos hablando de gurises chicos, de 10 a 14. 8 de cada 10, o sea, un número muy alto. Y teníamos familias de todos nivel socioeconómico, educativo y de diferentes departamentos del país. O sea, era una realidad que a nosotros nos sorprendió, que si vos a los 10 y 14 no te sentís amado y aceptado, eh, la otra cifra era que 8 de cada 10 adultos nos decían que no lograban tener una comunicación efectiva con su hijo. Entonces, ¿qué pasa de los 15 en adelante? Y sin duda que estas situaciones que hoy estamos viendo, ¿no? De aislamiento, de depresión, de ansiedad, de no poder manejar las emociones. Eso Eh, justamente es lo que te iba a preguntar. El tema de los diagnósticos, no sé si cómo estás vos, como estuviste estudiando las historias clínicas, los chicos están mal diagnosticados, a veces no se los diagnostica el especialista que se los debería diagnosticar. ¿Cómo es eso de si veo comportamiento en mi hijo poder decirlo al pediatra? O cuando vemos que no es normal dentro de los parámetros que uno espera, a veces como de la parte docente, ¿no? Que uno ve ya en la escuela, porque estoy en la escuela, pero también estoy en el liceo, y uno más o menos se da cuenta de temprano que o se aíslan o se te pegan al referente, que es la maestra o la docente, que se ponen, a veces se ponen a llorar y vienen hacia vos en el momento del recreo. Y yo creo que tiene que ver con esto del diagnóstico, para que nos expliques cómo se diagnostica cuando tienen ansiedad o trastornos de ansiedad, herramienta para los papás, para pequeñas alarmas que a veces uno apaga por ignorar eso, porque a veces se apagan las alarmas porque como papás a veces, si no tenés bagaje psicológico al momento de un estudio terciario, de lo que puede ser información en alguna charla, ¿cómo te das cuenta de lo que sucede eh, con tu hijo? la realidad es que no es tan fácil. De hecho, hay muchas personas que el hijo se suicidó y nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando uno sabe lo que sucede con los adolescentes en su etapa de adolescencia normal, hay un aislamiento ya de por sí. ¿No? De por sí el adolescente busca una separación de mis hermanos, de mamá y papá, estoy buscando mi propia identidad, darme cuenta quién soy, cómo soy, qué quiero, qué sueño, qué habilidades tengo, qué debilidades, ¿no?
Entonces hay una especie de aislamiento. Entonces para los padres muchas veces lo toman como normal, como esperable, ¿no? Que esté un poco más en el cuarto, que esté en su mundo con su auricular y su celular, ¿no? Que esté como más aislado, lo toman como algo normal. Entonces, desde dónde me paro, desde que no es fácil el diagnóstico, de que no es fácil para los padres darse cuenta, sobre todo porque hoy no hay una comunicación de saber lo que tu hijo vive y siente, ¿no? Entonces, está el reclamo de los adolescentes y jóvenes diciendo que necesitamos ser escuchados, necesitamos que se den cuenta de lo que estamos pasando, necesitamos ayuda, necesitamos oídos, ¿no? Necesitamos ese adulto que nos escuche, pero por otro lado vos tenés a los adultos que hacen todo para intentar que sus hijos hablen. Y llegan y le preguntan cómo estás, y ellos están totalmente cerrados en su cuarto, le dicen bien y cerrame la puerta. Entonces, claro, ¿cómo hago como adulto? Y intento seguir, no, pero contame cómo te fue, pero decime, y terminan enojándose, porque ya después de la tercera pregunta, como le digo a los padres, ya está, andate porque se van a enojar. Entonces, claro, por eso es que es necesario trabajar con las dos, trabajar con los adolescentes, pero también trabajar con los adultos. Primero para entender las herramientas de comunicación. Mira, me ha pasado con muchos pacientes que viven una situación quizás de ansiedad, empiezan a tener lo que son las crisis de pánico, me ha pasado que se suben al ómnibus, se empiezan a sentir ahogados, se empieza a subir la gente, se tienen que terminar bajando, ¿no? Sienten que les falta el aire, que no pueden respirar hondo, que los abruma la cantidad de gente del ómnibus o del supermercado, entonces se tienen que ir y tienen palpitaciones y sudor frío, ¿no? Me ha pasado que un adolescente hace muy poco que iba a bañarse y no podía cerrar la mampara porque si cerraba la mampara del baño se empezaba a sentir mal y empezaba un desasosiego y un ahogo, y buscó en el celular a ver qué era y cómo lo enfrentaba, y ponía música, dejaba entreabierto, hacía como toda una cantidad de cosas de que encontró cosas. para poder superar, pero ya habían pasado 3 meses que sentía esto y los padres todavía no lo sabían. No, no, de hecho, cuando ellos vienen a la consulta y los padres están afuera, yo les pregunto, ¿te parece si lo hablamos con mamá? ¿La podemos hacer pasar? Y cuando se lo decimos a la madre se sorprende, dice, pero ¿cómo no me dijiste nada? ¿No? ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿No? Eh, Claro, va en esto que vos decías antes de la comunicación, porque a veces uno, como mamá, vos sentís que, o sea, como mamá tenemos un vínculo fuerte con nuestros hijos y más, acá sí ya meto el tema de la fe, más si oramos por ellos, si intercedemos por ellos, es como que ese vínculo más se afianza y vos sentís cuando tu hijo te está pasando algo. Así sea que esté a la distancia, porque a mí me toca tener un hijo hoy en día que está con el papá a la distancia, y tengo un bebé de 2 años, pero vos sentís cuando algo no está bien en ellos, es como que vos lo sentís y te podés acercar. Entonces está bueno también dejar el mensaje ese de poder comunicarlo, no solo esperar que se, que se encierren, sino también en la mesa, el tema de la tecnología, ¿no? El tema de no usar el teléfono en la mesa, de poder dialogar, de poder, aunque sea 5 minutos, que todos trabajamos, ¿verdad? Y más siendo docente, que tenemos que andar de un lado para el otro, y a veces nos perdemos momentos con ellos, pero está bueno también dejarles a los papás eso, que no pierdan el diálogo con sus hijos, crear esa confianza. Si bien, como yo le explicaba a los chiquilines, la adolescencia justamente es adolecer cambios físicos, adolecer cambios psíquicos, pero también está bueno tener esa comunicación con mamá y papá que no se pierda, que siempre es importante que si nosotros nos encontramos desencajados, esta generación Z, como le dicen los sociólogos, porque la generación de cristal justo es la mía, que en realidad ahí discrepo un poco porque la mayoría tenemos bastante resiliencia, a pesar de que nos dicen generación de cristal, somos resilientes ante cualquier obstáculo, charlado con compañeros, sabemos caernos, pero nos levantamos y gracias a eso nos fortalecemos también, como dice la palabra, eso nos ayuda a transformarnos también. Y
y es muy importante que ellos puedan generar esos vínculos también con los padres, poder ver qué es lo bueno de las personas con las que compartimos, y si vemos que eso ya no es parte de nosotros, sabernos cómo alejarnos a tiempo. Entonces ahí yo te quería consultar a ti, ¿qué consejos le darías a ese adolescente que, si bien quiere pertenecer a un grupo, pero ese grupo no es sano para él o para ella? ¿Cómo Bien, detectar eso? primero déjame terminar lo que veníamos. Acordate que existe la negación y que es la primera respuesta. De hecho, una madre reconocer que su hijo tiene un problema con las drogas tarda generalmente porque hay una negación, no puede ser. No puede ser que sea mi hijo, no puede ser. De hecho, diagnósticos de patologías psiquiátricas, de enfermedad bipolar, ¿no? Esquizofrenias. Hay una negación muy grande en los adultos, muchas veces normal, porque es una muy mala noticia. Entonces, como es una mala noticia, nuestro cerebro tiende a negar. Es como cuando fallece alguien, te parece que no murió, que ahora va a venir, ¿no? Entonces, si bien es buenísimo que los padres puedan sentir que a su hijo les está pasando algo y eso sería excelente, también existe la negación en el adulto de decir, no puede pasar con mi hijo, ¿no? De hecho, cuando se enteran que estaba consumiendo, ya venía consumiendo hacía un par de meses y habían, después cuando entran en razón, dicen, ahora empiezo a entender algunas cosas, ¿no? Como atar cabos, con razón aquello, con razón lo otro, con razón aquello, ¿no? Pero existe la negación. Lo otro, que hablamos recién de la comunicación, los adultos tenemos que entender que los adolescentes no dicen lo que sienten, dicen lo que piensan. Ellos dicen, salí de acá, y en realidad lo que sienten es que te quiero tener cerca. De hecho, cuando están en su cuarto encerrados, al rato dicen, mamá, ¿no? Y vos decís, ¿qué? No, nada, nada. En realidad quiero saber que estás cerca. Te dicen, no vayas a venir, no vengas conmigo, no quiero ir solo. Y en realidad lo que sienten es, te necesito. No, salí de acá, no me molestes. Y en realidad lo que sienten es, te necesito. Entonces los padres tenemos que tener como esa habilidad de buscar la comunicación y lo primero decirle a los padres que la comunicación no es fácil en la rutina del hogar, ¿no? Nos levantamos, comemos, hacemos el desayuno, vamos, ahora hay que llevarlos, ahora hay que traerlos, ¿no? Ahora hay que hacer esto o aquello. Entonces hay que buscar el momento para la comunicación, hay que invitarlos, vení, vamos a hacer un mandado, vení, acompañame a hacer algo, no sé, algo que sabés que le gusta y aprovechás y lo compartís. Y en ese momento, muchas veces apenas salís de casa, empiezan a hablar y empiezan a contar algo, ¿no? Sabés que un amigo, sabés que pasó esto. Entonces ahí nosotros los adultos somos los que tenemos que aprender las herramientas. Ahí tenemos que hacer silencio, ¿no? Ahí tenemos que escuchar. Muchas veces nosotros sacamos el celular, nosotros nos parece que no es importante lo que nos están contando, ¿no? Y ninguneamos lo que o nos asustamos, lo que pasa muchas veces con las madres, sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ya está, no te dijo más nada, ¿no? O sea, aprender a hacer silencio y a pesar de que en lo que te está diciendo haya algo que no te gusta, esperá, seguí haciendo silencio, escuchá todo lo que tiene para decirte porque aunque eso no te guste, mira, más vale al otro día le decís, ¿sabes qué? Me quedé pensando en eso que me dijiste y no me parece bien tal cosa. Pero en ese momento que le está empezando a salir con lo que les cuesta comunicar, porque ellos se comunican con emoticones, de otra forma, no de palabras, entonces les cuesta muchísimo poner en palabras lo que sienten. Entonces, cuando están hablando, aunque sea de otro compañerito, para ellos es muy importante lo que están diciendo. Entonces, los adultos tenemos que aprender a hacer silencio, a escuchar, sobre todo en la edad de la adolescencia que tanto cuesta, ¿no? A veces a los niños, bueno, hay niños que son unos parlanchines, ¿no? Lo vas a buscar a la escuela y te empiezan a contar que la merienda, que el otro, que la maestra, que el compañerito, y hablan sin parar. Bueno, en ellos podés decir, ahora después me contás, pero en los adolescentes no, sobre todo cuando ellos te buscan para decir algo, quiere decir que hay algo que están teniendo en su corazón. Entonces, como adulto yo necesito conocer a mi hijo. Y los adultos a veces creemos que nuestro hijo es una sucursal nuestra, o sea, que piensa como nosotros, que siente como nosotros, y no, ellos empezaron a formar, valga la redundancia, su forma de pensar las cosas. Entonces nosotros necesitamos conocerlos, saber lo que piensan de las cosas, lo que sienten frente a las cosas.
Y para eso la única forma es la comunicación. Entonces, esto es sumamente importante. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es que las pantallas nos robaron la comunicación, la vorágine de las cosas nos robaron la comunicación. Y lo podés ver, nos sentamos a cenar, sí, en la mesa, pero cada uno mira Instagram y los reels de TikTok. O sea, sin duda que en qué momento nos comunicamos para saber qué pasó en el día. Y eso lo puedo ver muchísimo en la consulta, ¿no? A veces yo les digo, le dijiste a papá, en relación a cómo reaccionamos los adultos, ¿no? Le dijiste a papá que estabas con este problema de ansiedad, dice, sí, le dije. Pero cuando le dije, mi padre me dijo, pero ¿cómo vas a tener ansiedad vos? Imposible, ansiedad tienen los que están en la calle, pero no vos que tenés. O sea, también la respuesta de los adultos, ¿no? De no poder entender que hoy lo que vive nuestra adolescencia no es fácil. Están siendo totalmente bombardeados. Total. Lo que antes para mi generación era el grupo que te llevaba por mal camino, como decían las veteranas, no te unas a estos que te llevan por mal camino, hoy es la cultura. Hoy es lo que Claro, enseña eso es la cultura. lo que yo te iba a preguntar, perdón. El tema de las redes, o sea, ellos ven en las redes una vida que es totalmente ficticia, en cuanto a que esa vida que se muestra, esa familia Ingalls, también remontándonos, que yo nunca la conocí, pero la he escuchado como una familia perfecta. Hoy vivimos en hogares disfuncionales, donde mamá y papá ya no están bajo el mismo techo. ¿Qué recomendarías tú como, médico, como médico y también desde la parte espiritual? Porque para mí hay cuatro patas dentro de esto, que están las instituciones, a donde van nuestros hijos a socializar. La primera y fundamental es la familia, sin duda. Tener papá y mamá, por más que estén separados, en común acuerdo es muy importante. Después las instituciones donde ellos van, donde socializan. El grupo de pares, que es este grupo de amigos, como bien tú decías, que antes se decía que, o el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, aunque no sea tan factible así. Y para mí la cuarta pata es la fe, es aferrarnos a aquello que puede hacer que lo imposible se haga posible, reconociendo que hay algo más allá, que eso nos permite establecer vínculos más sanos. Por eso va mi pregunta hacia si esta generación es débil o son las heridas que causan esa famosa red social donde nos muestra que somos todos perfectos. Mira, lo primero que hay que entender es lo que pasa en el cerebro de un adolescente cuando deja de ser niño y pasa a ser adolescente, ¿no? Y es lo que cambia para entender cómo afecta hoy lo que ellos ven en las redes. Cuando vos sos niño, mamá es la mejor, es una reina, es buena, cocina bien, es linda, es hermosa. Cuando vos sos niño, papá es un héroe, es un campeón, es el que más me da seguridad. Y no importa las características que tengan mamá y papá, para vos de niño es así. Cuando vos sos niño no te das cuenta de cómo es tu físico, no sabes si sos gordo, flaco, petizo, si tenés el pelo lindo, feo, no te das cuenta, o no tenés la imagen corporal todavía en tu cerebro. Por eso a un niño le pones algo que le queda chico y le parece que le queda bien y sale contento. No están dándose cuenta de cómo le queda. O sigue comiendo, está gordito y se come un plato de papas fritas. ¿Y cómo no se da cuenta que engorda? No se da cuenta porque todavía No tiene no el tiene estereotipo. no sabe cómo es, todavía no sabe, no se da cuenta, su imagen corporal no la tiene. Eso aparece en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia yo me empiezo a dar cuenta cómo es mamá, no es linda ni buena y tiene todos los defectos y las conozco. De hecho, los adolescentes le empiezan a decir a las madres, mamá, no seas así, no seas egoísta, ay mamá, no hace gimnasia, ay mamá, hace esto. O sea, empiezan a darse cuenta de los defectos de mamá. Y me empiezo a dar cuenta de cómo es papá, que no es ningún héroe, no existen los héroes. Entonces me empiezo a dar cuenta de los defectos de papá. Pero también en la adolescencia empiezo a darme cuenta cómo soy yo. Y me doy cuenta que no soy tan linda como quisiera, ni tan flaca como quisiera, ni tengo el pelo rubio ni ojos verdes como quisiera, ni tengo... Entonces, mi generación nos comparábamos con los compañeros de clase y de la escuela y del barrio y tal.
Pero la generación de ahora se compara con lo que ven en las redes sociales, donde son todas lindas, flacas, rubias, musculosos los hombres, ¿no? Entonces después te mirás vos y claro, el riesgo de inferioridad, de baja autoestima es enorme, mucho mayor que el que puede haber vivido mi generación. ¿Y dónde se crea la autoestima importante y elevada? En casa, con mamá, con papá. Ahí es donde empieza a crear, donde empiezo a darme cuenta que yo valgo por lo que soy, no por cómo soy o por lo que tengo, no por si soy rubia o morocha, valgo por lo que soy como persona. Entonces yo tengo que tener una autoestima importante para superar el riesgo de inferioridad que tiene la adolescencia. Nosotros revisando las historias veíamos que decían, odio mi pelo. Me odio, me miro al espejo y me odio, no quiero salir así, no quiero que me vean así. En una, por supuesto, historias con pase a dermatólogo, pase a nutricionista, o sea, donde la inferioridad, donde el físico empieza a mostrarse como algo que afecta mucho a la mente de los chiquilines. Entonces, ellos miran esas redes sociales donde son todas lindas y después se miran al espejo y les salieron los granos, ¿no? Y se angustian, porque acordate que en la adolescencia la emoción es mucho mayor a la razón. Vos conocés a alguien y es mi amiga del alma de la vida, y en realidad no la conocés, recién la conociste. O sea, no, la razón todavía no ocupa el lugar que debería de ocupar. De a poco, mientras va madurando ese cerebro, lo va a ocupar, pero la emoción ocupa el mayor lugar. La emoción para arriba, pero también la emoción para abajo. Entonces, por un grano, a veces los adultos dicen, pará, todos tuvimos granos, ya se te van a pasar, o sea, pero la angustia profunda de me veo fea, horrible, no quiero salir a la calle, es enorme. Sobre todo porque la comparación que tienen hoy en día es mucho mayor. Entonces, creo que hoy la generación de hoy vive bombardeada y es mucho más difícil que la que vivió la nuestra. Primero porque hay padre y sobre todo madre ausentes. Porque antes las madres estaban en casa, hacían los deberes conmigo, me esperaban con la merienda. Y hoy el mercado laboral abrazó a la madre, a la mujer, con este mensaje de empoderate, de vos, ¿no? Con este mensaje de tener un hijo es una cárcel, es la peor proyecto que podés tener, ¿no? Cuando en realidad lo más lindo que existe es ser madre, ¿no? Cuando desde que los ves por primera vez sabes que darías la vida por ellos, ¿no? Que la juventud de hoy no se pierda esto que es lo más hermoso que existe, ¿no? De tener O un lo hijo. postergan, lo van Tenemos postergando. a esto que no sea agradable el proyecto de ser madre, ¿no? De que el proyecto es ser muy victoriosa y trabajar 14 horas por día y Claro, tener muchos diplomas en una pared y ser la está mal. mejor. A lo que voy es no perdamos las prioridades. No está mal que la mujer trabaje, estudie, tenga una carrera, no, por supuesto que no, pero no perdamos las prioridades, porque después, cuando lleguemos a nuestros últimos momentos de vida, no nos va a hacer feliz si tenemos el último auto y la casa de 2 pisos. Nos va a hacer feliz que nuestros hijos estén al lado nuestro, dándonos la mano, cuidándonos, queriéndonos, demostrándonos su amor y acompañándonos en nuestro último minuto y haber arreglado las cuentas con ellos si es que tenemos cuentas pendientes. O sea, no perdamos las prioridades. Ese es como el mensaje para los adultos. Y a veces ellos están deseando que mamá y que papá me brinde su tiempo, aunque parezca todo lo contrario, aunque sus acciones parezca que no quieren saber nada, que están siempre enojados, que están molestos, en realidad lo que quieren es que te compres el helado para tomar juntos y conversar de algo que a ellos les interesa. Y algo importante en la comunicación es que es diferente lo que significa la comunicación para los adultos que lo que significa para los adolescentes. Para nosotros los adultos, comunicarnos con nuestros hijos es hablar de cosas importantes, profundas, ¿no? De hablar de cosas que tienen profundidad. Pero para ellos es de cosas superficiales, es de la vecina, del auto, del fútbol, de Peñarol, de los dibujitos animados que le gustan, De la eh, play a veces también. De de la... lo que eso le gusta hacer. Entonces, para ellos eso es comunicarse. Si te comunicas con mi madre, sí, mi madre es recanchera, y en realidad no hablan de nada profundo, hablan de cosas superficiales. Claro, de los Pero partidos de fútbol, de si ganó el Real o el Bayern.
yo como Genial. docente a veces los uso de esa estrategia, de decirle, ay, cómo estuvo Benicio en el Real, ay, profe, que... y ahí los enganchás y y ahí se acercan también cuando están frustrados por algo. Si le gusta el tenis, bueno, aprender quiénes son los tenistas, cuáles son las marcas de la raqueta, ¿no? Sí, depende de lo que le guste, lo que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque para vos lograr una comunicación profunda de esa que vos querés saber, lo que siente, lo que piensa, qué le tiene miedo, necesitas muchas comunicaciones superficiales. Claro, Para vos. para lograr es la comunicación más asertiva, como dicen los psicólogos. Primero vas al bagaje superficial, que es esto, por ejemplo, del fútbol o de la Más, Fórmula 1 o de lo que más les guste a ellos, y ahí ellos se te acercan, porque a mí como docente me pasa que me dicen, ay, profe, estamos juntando con mi hermano para comprar la Play. Ay, profe, el fútbol. Ay, profe, lo vio, sí, ya sé, le digo, sí, ya sé, pero jugó mal, sí, le digo, tendríamos que haber ganado nosotros, le digo, de Peñarol, y va todo, como que va todo engamado y después les pasa algo, porque ya me sucedió en el aula, de que había un chico que es nadador, que representó a Uruguay y todo, pero no le contestaba la novia por Instagram y él se me acercó llorando diciéndome, profe no me contesta y me hacía puchero y como uno no lo puede tocar, porque los menores no se pueden tocar, yo agarré, me senté con él y tal, le expliqué que entre otras cosas capaz que la novia estaba ocupada en algo. Entonces me dice, ay, gracias, profe, nos vemos. Y, o sea, es empatizar con los chiquilines, porque todos fuimos adolescentes, y en la adolescencia, como bien tú decías, tenemos a nuestros padres como rivales a veces y no tanto como el acercamiento que tendríamos que tener, porque es propio del adolescente ser así. Pero también está bueno dejar ese mensaje a los chicos también de que mamá y papá siempre van a estar ahí para ayudarlos porque los amamos, porque son una parte de nosotros, porque su vida para nosotros es lo más importante y, y también desde desde la fe más que nada en nuestra casa poder abrir esa puerta, no tener miedo a exponer lo que nosotros somos, si somos hijos de Dios, exponerlo, si vamos a escuchar un mensaje, no ir al celular y ponerlo en los auriculares, sino ponerlo en la tele. A mí me pasa, por ejemplo, que mi hijo de 2 años con alabanza, él baila y nadie le enseñó a bailar y yo escucho a veces prédicas online, más que nada de pastores argentinos, de presencia de Estamateas, porque me gusta el enfoque que él le da a las enseñanzas. Y mi hijo con 2 años baila, él con 2 años levanta la manito a la pantalla cuando están orando. Y es algo que ellos ven en nosotros y después, desde ese lugar genuino, de decirle que él tiene un amigo que siempre lo va a estar escuchando, que si no se lo querés contar a mamá o a papá, ese amigo está ahí, que ese amigo es un papá superior a, a cualquier situación que podemos llegar a atravesar, que Él tuvo un gesto hermoso con nosotros, que Él nos amó y nos conoció desde la panza, que si nosotros hoy estamos acá es por algo, valorar la vida que tenemos, tal vez nos falten algunas cosas que otro amigo puede llegar a tener, pero poder ser no felices con lo material, sino con el vínculo con las personas, podernos vincular con un profesor o con una maestra del respeto, de esto que hablabas tú del referente, que mamá y papá son nuestros referentes y que nos aman y quieren lo mejor para nosotros, aunque a veces las situaciones nos atraviesan, también nosotros como adultos poder respirar profundo y no descargar sobre nuestros hijos tal vez cosas del trabajo. A veces cuesta, pero está bueno poder separar lo que es el trabajo de casa, ¿no? Y eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo ves a esta generación? Si la ves muy herida por esos padres tal vez
la rutina los agobia, o Mm. esto también reacio a no, que la religión, que por ejemplo, ¿no? Los pastores son todos estafadores, los curas son todos pedófilos, porque los escuchás a los adultos decir eso. Y te quiero preguntar eso, ¿qué opinión merece desde el punto de vista cristiano también? eh, no es una religión, sino es a quién seguimos. Si a un Buda que murió y ahí quedó, si a un Maifumnes que, que nos están tratando de imponer esto de la cultura, que también los invitamos a que lean Batalla Cultural de Agustín Laje, que es un muy buen escritor, más que nada para los chicos, que está bueno este tipo de literatura para abrir las mentes, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿qué crees tú que hiere esta generación? Esa separación tal vez de esos adultos reacios a una fe y se apoyan en otras cosas, o a la no escucha. Eh, Hablas de muchos temas distintos. Mira, primero, el mensaje para los padres sería que nos demos cuenta que nosotros somos los encargados de preparar a nuestros hijos para la vida y que tenemos 20 años para hacer esto. Es lo que tenemos, 20 años para prepararlos para la vida. Y lo que vos tenés que conseguir, tu objetivo en esta preparación, es que cuando tu hijo tenga un problema, sepa que te lo puede venir a contar a vos. O sea, si vos lográs eso, lográs conocer a tu hijo, lográs acompañarlo en el desarrollo de sus habilidades, de sus talentos, lograr pensar en tener un propósito, ¿no? Una meta, ¿no? Un adolescente que tiene sueños, que tiene metas, eso es mucho más difícil que tenga un problema de salud mental. Acompañarlos en el desarrollo de ese propósito, conocerlo y sobre todo que él sepa que si mañana tiene un problema te lo puede venir a contar a vos. Eh, pero no podemos dejar de reconocer que hay padres que en este objetivo que tenían de cuidado, ¿no? De buen trato, eh, de ser parte de la vida de sus hijos, en realidad los han abandonado, los han dejado, ¿no? No podemos no reconocer eso. Y muchos jóvenes de quienes esperaban cariño en realidad recibieron violencia, o de quienes esperaban cuidado recibieron abandono. Entonces, en esas situaciones, sin duda que la receta es perdonar, es perdonar. A veces hay padres que no recibieron amor y no lo saben demostrar, ¿no? Había padres que nos decían, mi madre me daba un beso en Navidad y en mi cumpleaños. ¿Verdad? Y uno pretende que lo estén abrazando a los hijos, que le estén dando un abrazo, ¿no? Que le estén demostrando el cariño. Bueno, ellos tampoco lo recibieron, no lo saben dar. Pero por supuesto que hay situaciones mucho más graves, ¿no? De violencia, de abandono, de ver cómo le pegan a mamá, de que te dejó y no te vino a ver nunca más en la vida. Entonces, eso hace mucho daño a un niño que esperaba tener esta imagen de cuidado, de superhéroe, ¿no? Que tuvo en la niñez. Que añoraba que mi padre, y de hecho veo a otros padres y veo al padre de uno y al padre del otro, y digo, pa, qué lindo padre, y el mío me abandonó. Entonces, en esa situación, sin duda que la mejor es el perdón, porque si uno no perdona, está atado a ese daño y no puede mirar para adelante, no puede mirar sus objetivos, no puede cumplir su propósito, no puede cumplir su misión en este mundo que por algo tiene los dones y talentos que tiene para cumplir un objetivo. ¿Por qué? Porque queda atado a ese daño, a ese dolor. Entonces, lo más sano en esas situaciones es perdonar. Y por supuesto, los que creemos en Dios sabemos que tenemos un Padre amoroso que está ahí para cuidarnos y para ayudarnos, pero necesitamos perdonar el daño que nos han hecho en todas las situaciones de la vida, ¿no? De muchas personas que uno atiende con depresión, con ansiedad, generalmente esto es un síntoma de un daño muy grande que no supo perdonar, ¿no? Que no es fácil, es difícil perdonar la infidelidad, es difícil perdonar el daño, es difícil perdonar claro que no es apretar un botón, bueno, te perdono, no, es un proceso. No, es un proceso donde yo me sano para poder seguir caminando en mi vida, porque si no quedo atada atrás a eso que me hizo daño. Entonces,
no podemos dejar de reconocer que muchas veces en la familia ese lugar, ese diseño perfecto, ¿no? Con esa madre que es especialista en el detalle, en el cuidado, en el abrazo, y ese padre que es el que te ayuda a volar, ¿no? Y es el que te empuja a ver si dale que vos podés, ¿no? Que además es el que trae más orden y demás. Ese diseño perfecto de la familia que la necesitaba el cerebro y el corazón de un niño para poder desarrollarse, no está perfecto más, ¿no? El ser humano, por sus formas y errores, lo ha arruinado. Entonces, bueno, la persona que no lo tuvo, quizás tuvo la mejor mamá, no tuvo papá, pero bueno, qué bueno poder perdonar y darnos cuenta que hay un Dios que nos ama y que sí quiere ocupar ese lugar de cuidado y de amor, y creo que con esto me Con- despido de todo. Sí, eso te iba a decir. eh, para ir cerrando, es muy importante esto del perdón, de esa metáfora que dice que hay una jaula donde hay un pajarito que quiere salir y no puede salir porque la puerta está cerrada y en realidad la única forma de abrir esa jaula es el perdón, porque en realidad ese pajarito a veces puede ser vos, puedo ser yo, que si no atravesamos el proceso de poder perdonar, que no es pretender que el otro tenga la misma actitud hacia nosotros, sino es liberarnos nosotros y dejarlo a Dios al control de toda la situación que después venga, una vez que nosotros podamos estar limpios y poder decir, me saqué esta carga, porque el perdón es como una mochila, como vos bien decía, que te hace retroceder para atrás y el pasado tiene que quedar atrás, porque Dios es un Dios que va al frente y a paso firme y con autoridad siempre al frente, no mirando para atrás, sino marcando el paso que tenemos que seguir dando. Entonces, con esto te quiero dar las gracias por haber compartido este momento con nosotros, por darnos un lugar en tu agenda como profesional, como cristiana, que es muy importante también, que en la fe siempre van a encontrar, aunque no parezca, siempre van a encontrar las respuestas a todas las preguntas, porque ese libro maravilloso que es la Biblia es un gran consejero y es una gran guía de vida para todos nosotros y como hijos de Dios, y los que no son lo pueden llegar a hacer mediante una pequeña oración, solamente entregándole el corazón al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo eso, ya Él empieza a obrar en nosotros, y cuán magnífico y grande es dar ese paso, porque a veces los días grises se van a volver soleados y no es un versito, sino es algo que realmente es muy poderoso. Entonces los invitamos a los papás y a los adolescentes también que nos están mirando, que se animen, que no es nada malo, al contrario. Y bueno, recalco nuevamente la gratitud hacia ti por estar ahí del otro lado y también por todo lo que estás haciendo en nuestro país y todos los viajes que estás haciendo para ayudar a los adolescentes. Así que muchas gracias, Lorena, y nos vemos a toda la gente que nos está viendo en un próximo episodio de Entre Mate y Cristo. Que sean todos muy bendecidos. Bendiciones, Lorena, y nos vemos. Chau, chau.